Hola, mi nombre es Juan Pablo Santis y yo les saludo desde Guatemala. Yo soy activista en la plataforma X y soy coach en objetivismo con un enfoque especial en la política y en la ética objetivista. Esto yo lo hago con el fin de empezar a ayudar a personas occidentales a obtener una reeducación cívica, donde la educación estatizada en todo Occidente ya nos falló, y a activar en política y hasta a gobernar. Pero aunque sea a votar mejor, porque no estamos votando bien. Eh, y pues en esta ocasión, Atlas International me ha adjudicado el honor de hacerles esta quinta entrega de la John Galt School, en donde estaremos visitando la tercera rama principal de la filosofía, que es la ética. Espero les guste. La ética es la rama de la filosofía que estudia aquello que es moral. Algo es moral cuando es bueno. Entonces, la ética es el estudio de lo que es bueno y por corolario de lo que es malo. Y más estructuradamente, la ética como sistema es un código de valores. Vamos, es como tu lista de valores y son los juicios morales que has aceptado para guiar las elecciones y los actos en tu vida. La ética dictará entonces las elecciones y las acciones que determinan el propósito y el curso de tu vida. Y el estudio de la ética como ciencia te ayudará a descubrir y a definir dicho código. ¿En qué consiste la ética objetivista? Primeramente, Ayn Rand observó que ningún filósofo había dado una definición racional de un código de ética. Algo objetivamente demostrable, científico, que brindara una respuesta racional a la pregunta de por qué es necesario un código de valores. Ayn Rand notó que pensadores místicos de la historia habían sancionado que aquello que es la voluntad de Dios era el estándar de lo que es bueno, y fue lo que utilizaron para validar sus propios códigos de ética. Los nuevos pensadores místicos, no místicos más bien, de la modernidad y los seculares, luego declararon que bueno es aquello que es bueno para la sociedad, en una clara definición circular, tanto por usar el mismo concepto de bueno en la misma definición, como con otro problema que es adjudicárselo a una no entidad, algo incapaz de valorar. Es decir, en tiempos de Ayn Rand y hasta hoy, lo que se considera bueno, especialmente en política, es aquello que es bueno para la sociedad, pero la sociedad no es sino un conjunto de individuos. No es una verdadera entidad. Es un colectivo no conoce, no valora. Solo un individuo que es parte de un colectivo puede hacerlo. Desde entonces, con esa abstracción circular de la moralidad, los filósofos de hoy se han declarado como impotentes, con las facultades racionales del hombre de definir qué es bueno. Y básicamente Occidente sostiene desde entonces que la moralidad escapa la capacidad humana de aseguir una noción objetiva y se somete a nociones subjetivas, muchas veces supeditados en alguna fe religiosa. Los moralistas entonces, los moralistas hegemónicos de hoy en día, están de acuerdo de que la ética es subjetiva y que tres cosas están vedadas en su estudio: la razón, la mente y la realidad objetiva. Dejo entonces esta introducción para pasar a un análisis de mi disertación apoyado en un mapa mental que dentro de un momentito les voy a poner en la pantalla. Y no sin antes agradecerles la retroalimentación y el tiempo citando eh, eh, a Ayn Rand en algo que dijo en, en su ensayo principal sobre la ética objetivista en el libro La virtud del egoísmo, refiriéndose obviamente a esta noción subjetiva
de la moral. Si tú te preguntas por qué el mundo está colapsando hasta lo más bajo, esa es la razón. Si quieres salvar a la civilización, esta, la premisa base de la ética moderna y de toda la historia de la ética, es lo que ahora se debe abordar. Nos vemos. Pasemos pues al mapa mental. La interfaz es muy sencilla, no tienen una ciencia. Estas se llaman ramas y algunas tienen unas notas. Cuando yo selecciono una de esas notas, ustedes lo van a poder ver en esta parte de acá, en este panel de acá. También las voy a estar desplegando conforme vaya siendo necesario. Y pues eso es todo lo que tiene esta pantalla. Entonces procedamos. A ver, el gran reclamo principal de Ayn Rand en torno a la ética es que ella dice que la ética se presenta como una necesidad metafísica. Necesidad metafísica quiere decir que simplemente es y que no está en cuestión, es simplemente dado metafísicamente, que es una necesidad. Entonces, y es una necesidad para la supervivencia, para permanecer vivos como seres humanos. No es una simple convención social o un lujo subjetivo. Es un reclamo grande, es un reclamo que va a necesitar de todo una argumentación para su sustento. Y eso es lo que vamos a pretender hacer aquí con esta parte. Entonces, vamos a enfocarnos en esta rama de acá. Y pues, cuando uno comienza a analizar en filosofía algo, por lo regular empieza haciendo preguntas y las preguntas más básicas existenciales pues son ¿qué? Un qué, un con qué y un para qué. ¿Con qué fin debemos estudiar a la ética? ¿Con base en qué principio debemos actuar para conseguir el fin? ¿Y para qué? ¿Quién se beneficia? ¿Por qué hacemos esto de estudiar la ética? Ayn Rand dice entonces que la ética es aquel conjunto de valores y los valores son aquellas cosas que requieren de una acción para conseguirse o conservarse. Acción siendo la palabra operativa. Y vamos a ver más adelante por qué. Y el otro gran reclamo de la ética objetivista es que el estándar de los valores, el valor primario, el valor raíz del ser humano y para el estudio de la ética es la vida humana. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a revisitar la metafísica, que es algo que es la rama que ustedes ya tuvieron una clase en el pasado, en el objetivismo, y de ella únicamente vamos a visitar qué tipos de seres hay. Pues, acuérdense que la metafísica es el estudio del ser, de la existencia. Y seres hay inanimados y hay seres vivos. Un ser inanimado simplemente está metafísicamente dado, su existencia es incondicional. Los seres inanimados no son fines en sí mismos, están simplemente dados, existen, son. Entonces un ser inanimado no solamente le es inútil, sino que es incapaz de tener albedrío y de tener valores. No gana o pierde por tenerlos,
porque simplemente es. En cambio, los seres vivos, ellos sí que pueden dejar de ser, perder su esencia al dejar de estar vivos, y en ese momento pasan a estar inanimados. Pero para un ser vivo, este atributo es consustancial. Entonces, para no dejar de estar vivo, tiene que seguir viviendo, y para ello, lo que un ser vivo necesita es actuar. Los seres vivos, a diferencia de los inanimados, deben de actuar constantemente para preservar su esencia viva. Dice Ayn Rand, la quietud es la antítesis de la vida. La acción entonces es algo que es una necesidad metafísica también en seres vivos. En seres vivos tenemos las vidas simples, ahí estamos hablando de las plantas, de los seres unicelulares, los seres sin cerebro, sin siquiera sistema nervioso, muchos. ¿Y qué tienen ellos? Pues tienen genes, y sus acciones son automáticas, están ya programadas aquí, están dadas por la evolución misma, y ciertamente carecen de albedrío. La vida compleja, sin embargo, integra, ya tiene los genes y sí tiene acciones automáticas, pero además poseen percepción, que tienen sentidos, pueden estar conscientes de su entorno, y con base a la coyuntura de su entorno pueden percibir y condicionar sus actos. Son capaces de tener memoria, y son capaces además de enseñar. Una leona le enseña a cazar a sus cachorros. Un elefante tiene muy buena memoria. Un delfín le enseña a sus cachorros a evitar a las orcas. Y todo eso está supeditado por la presencia de la orca, o el hambre y la necesidad de comer para el cachorro de la leona. Cuando se percibe la presa, entonces hay que actuar para cazarla y comerla. Esta capacidad de la vida compleja también la poseen los humanos. Pero la actuación de la vida compleja de los animales es instintiva, en el sentido de que cuando un león tiene hambre, come, caza. Cuando una anémona pasa un pez payaso, lo atrapa, y así. Pero una vida compleja animal no puede elegir no hacer lo que debe hacer, lo que su percepción en algún momento dado le indica que debe hacer. Las personas tienen varios atributos más, tienen emociones que también tienen relativamente los animales en cuanto a dolor y placer no estoy seguro, pero confort. Y ciertamente los seres humanos sí tenemos albedrío. Las emociones son señales, son como indicadores de los seres humanos de que el curso actual de acción es el correcto. Cuando las señales son positivas o de placer, es porque el curso de acción por el cual están transitando es el correcto, y cuando las señales son negativas o de dolor, es porque el curso de acción es incorrecto. Entonces,
Esto lo compartimos un poquito con la vida compleja, no humana. Ciertamente el catálogo o el repertorio de emociones humanas es vasto y el catálogo de emociones de la vida compleja es muy limitado, casi que solamente se reduce a confort y desconfort. Ahora, el albedrío es único de los seres humanos. Los animales no pueden no asustarse, no defenderse si son atacados, no huir si son perseguidos, no comer, no nacer, no aparearse, no llevar a cabo la lista de cosas necesarias para conservar su vida. El hombre, por el contrario, sí que puede elegir no actuar, incluso ser artífice de su propia destrucción. Piénselo. Eso pasa, ¿sí? El hombre entonces tiene esto, albedrío. Además, se dice que el hombre es un ser racional, que es parcialmente cierto, pero también está conectado con el albedrío y vamos a ver por qué. La razón es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos, que como les dije, viene de nuestra percepción, que también compartimos con los animales, con la vida compleja. Pero la razón integra eso en conceptos. Somos la única especie viva capaz de crear conceptos por medio de un proceso que se llama abstracción. Usar la razón es el acto de pensar. Es un acto que requiere además combustible vital y un gasto en esfuerzo. Para entrar y pensar es entrar en un estado de conciencia plena y enfocada en algo. Por lo que esa acción es voluntaria y debe ser elegida por nuestro albedrío. Las emociones, ya dijimos, nos pueden dar placer o dolor, o positivo y negativo, y son indicadores de la bondad o beneficio de la acción que estamos llevando a cabo. El albedrío, como dijimos, entonces es aquel que nos da la capacidad de actuar o no actuar. Cuando la gente decide no actuar, que es lo que mencioné hace un momentito, es porque generalmente ha decidido no pensar y valorar. Entre los diferentes cursos de acción identificados plenamente por su mente, plenamente siendo a través de un enfoque y un esfuerzo de pensar. Los hombres pueden descender al plano animal y dejarse ir por imitación del prójimo, como el cachorro de la leona aprendiendo a cazar de ella, y apenas ir reaccionando y corrigiendo sobre la marcha con base a los estímulos perceptuales que va encontrando. Y si se ponen a analizar, este párrafo de acá es más o menos como la mayoría de la gente vive su vida. Una de las cosas cuando uno estudia objetivismo es que se da cuenta de que pensar, si bien somos seres racionales, Rand realmente lo que dice es que somos seres con la capacidad de razonar. Pero la razón es volitiva. Tenemos que decidir esforzarnos en pensar y tenemos que ejercitar nuestra facultad racional. Ya después veremos que eso se llama virtud. Recuerden entonces eso en la siguiente rama que vamos a ver. La razón ya la definimos y
es aquello que nos permite crear abstracciones y el proceso de abstracción nos permite crear conceptos. El hombre conoce y razona mediante el proceso de abstraer dos o más concretos perceptuales en conceptos. Y somos la única especie capaz de hacer esto. El pensamiento abstracto es la facultad de la racionalidad humana. Conocimiento es lo otro que nos permite obtener nuestra esencia racional a través de una argumentación no contradictoria, ya sea a través del lenguaje o nuestro propio diálogo interno. Y finalmente nos permite crear códigos para irlos aplicando en automático. Y los valores, entonces, son consustanciales a la vida. Una cosa puede ser buena o mejor o mala o peor con base en los indicadores que son nuestras emociones de placer y dolor. Entonces, todo este árbol que tenemos acá, que es únicamente de las personas, es lo que nos hace actuar para mantener ¿qué valor? El principal, que es estar vivo y conservar la vida. Y eso, amigos, es esta rama de acá. Entonces, la vida, entonces, en la ética objetivista es el valor fundamental, del cual se derivan todos los demás valores. ¿Qué otros valores podríamos hablar? Podríamos hablar del amor, es un valor espiritual, de la riqueza, un valor material, del legado, un valor material y también espiritual, la salud, material, sustento, material, resguardo, material, seguridad, espiritual y material, felicidad, etc. Todos estos valores por los que vamos a luchar en la vida están en soporte de este valor principal, que es la vida humana. Hemos entonces identificado el qué. El qué de la ética es la vida humana, es el fin de la ética. Pasemos entonces al siguiente, que es el con qué. ¿Con base en qué principio actuaremos? Recuerden, estamos en esta parte de acá, en actuar, para obtener el valor fundamental de la vida humana y todos los valores que le son corolarios. Y Ayn Rand, este es el otro reclamo del objetivismo en la ética, es que la virtud principal es la racionalidad. Miren, es esto que es actuar en las personas con base en nuestra razón para obtener todas estas cosas, representan nuestra virtud principal. La virtud entonces principal de la ética objetivista es el uso de la razón y la voluntad de ejercerla. La virtud del hombre, de la racionalidad, significa reconocimiento y aceptación de la razón como la única fuente de conocimiento, el único juez de valor y su sola guía de acción. Lo voy a repetir porque esta es la definición
textual de la virtud de la racionalidad. La virtud del hombre de la racionalidad significa el reconocimiento y la aceptación de la razón como la única fuente de conocimiento, el único juez de valor y de su sola guía para la acción. Se refiere obviamente al humano. El hombre se define como un ser racional y la racionalidad es una cuestión de elección. Las personas deben elegir conscientemente ser racionales para mantener sus vidas. Y lo que les hablaba de las emociones sirven como indicadores de los valores y el bienestar que funcionan de manera similar al mecanismo de las pinzas de placer en el cuerpo. Simplemente son indicadores, mas no son fuente. La fuente es la racionalidad. Además, ya vimos que la racionalidad es volitiva. Tenemos que actuar con base en ella. Y aquí es en donde, a partir de la virtud de la racionalidad, Ayn Rand identifica estas 6 otras virtudes como las virtudes objetivistas principales. Es muy clara en decir que estas no son virtudes, un listado exhaustivo, hay más virtudes, pero estas son las 6 virtudes esenciales para hacer de un ser humano completamente moral, completamente bueno. Y vamos a hablar sobre cada una de ellas. La independencia. Ayn Rand la define como la orientación principal a la realidad. Es la aceptación de la responsabilidad de formar los propios juicios y de vivir por el trabajo de la propia mente. Cuando uno es independiente cuando, a pesar de las convicciones y las valoraciones de todo quien nos rodea, vamos a obedecer y nos vamos a comprometer con los juicios y el trabajo de nuestra propia mente, de nuestra mente individual. Es una virtud difícil, especialmente en sociedades muy normadas. Pero la independencia es esa virtud que nos va a permitir actuar como individuos y valorar como individuos, aunque nos equivoquemos, porque la razón es falible. Podemos estar pensando y actuando con premisas falsas, pero siempre vamos a ser independientes mientras, aunque sean falsas nuestras premisas, estemos actuando con base a lo que nuestra mente dicta. La siguiente virtud es la integridad. Cada quien de ustedes podrá tener una diferente acepción de lo que es integridad. En objetivismo es la lealtad en el pensamiento y la acción a las convicciones y valores de uno mismo. Entonces, es la independencia transportada a la acción. Cuando tus actos son íntegros es cuando has pensado independientemente y has sido leal en ese pensamiento y has actuado en consecuencia. Siguiente, la honestidad. La honestidad la definimos como la negativa a la realidad falsa. Es el rechazo
de la irrealidad. El rechazo a la pretensión de que los hechos son distintos de lo que son. La deshonestidad es metafísicamente impotente. Esto es muy poderoso. La deshonestidad es metafísicamente impotente. ¿Por qué? Porque la metafísica, el ser, es A. Decir que A no es A es deshonesto. Y como no es impotente. ¿Sí? No se puede borrar o crear existencia. La virtud de la honestidad requiere que uno enfrente la verdad en cada tema con el que uno trata. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo han oído en cada audiencia judicial se dice esto. De aquí viene esto. Es la virtud de la honestidad. La justicia es la virtud de juzgar el carácter de los hombres y conducir objetivamente su actuar en consecuencia, otorgando a cada hombre lo que se merece. Entonces, la justicia, uno está siendo justo cuando está valorando correctamente el carácter de otros hombres y está adaptando su reacción, su acción, su valoración consecuentemente con los actos de los demás y otorgando o vedando a cada hombre lo que se merece si es algo bueno, o su castigo si es algo malo. Y la justicia, bueno, es una virtud como todas, difícil de ejercer cuando hay lazos afectivos, cuando hay intereses, cuando hay daño hacia uno mismo, causado posiblemente por algo que uno mismo hizo mal o se equivocó en. Así que la justicia es eso en la ética objetivista. Siguiente, productividad. El trabajo productivo es esencial para la vida humana, ya que permite a las personas remodelar su entorno de acuerdo a sus valores y aspiraciones. Los animales, recuerden, solamente pueden adaptarse y reaccionar a su entorno. ¿Qué pasa? La vida compleja, los animales tienen percepción, memoria y pueden enseñar, pero la vida compleja solamente puede adaptarse a su entorno, haciendo uso de su percepción para actuar. La vida compleja, con su percepción, haciendo uso de su memoria y la capacidad de enseñar, solamente puede adaptarse a su entorno. En cambio, las personas, para actuar, tienen la capacidad de valorar y razonar. Y al hacer eso, son capaces de remodelar su entorno. ¿Sí? Los hombres podemos tener luz de noche. Los humanos podemos tener luz de noche. Los humanos podemos tener calor cuando hay frío. Y todo eso lo hemos conseguido a través del uso de nuestras facultades humanas y del trabajo.
para conseguirlas. Y eso es la virtud de la productividad. Recuerden que un ser debe actuar continuamente para permanecer vivo. Y a diferencia de los animales, que ellos simplemente están reaccionando todo el tiempo, con base en simplemente a su percepción, pueden adaptarse al entorno, pero las personas no solamente pueden adaptarse al entorno, sino pueden moldearlo a su beneficio. Esa es una capacidad estrictamente humana y a eso se refiere el trabajo productivo. El trabajo productivo es esencial para la vida humana, ya que permite a las personas remodelar su entorno de acuerdo con sus valores y sus aspiraciones. Los animales solo pueden adaptarse y reaccionar a su entorno. Y finalmente está el orgullo, que se define como la ambición moral. Moral siendo la palabra operativa acá, donde los individuos luchan por su propia perfección moral y autoestima, siempre que no exijan el sacrificio de la de otros o permitan subyugarse ante las necesidades o falencias de otros. Y el orgullo es la virtud principal que también es toral para la ética objetivista, que nos hace rechazar el altruismo como un fin moral y especialmente como el principal fin moral de el ser humano, gracias a ejercer la virtud de el orgullo. Entonces, dicho todo esto, esta pregunta, ¿quién se beneficia de la acción de la ética? El individuo, uno mismo. La ética objetivista postula que los individuos deben vivir por su propio bien, persiguiendo su propia felicidad como su mejor propósito moral. Esto es el interés propio racional. Racional implica moral, que es no exigir el sacrificio de la de otros o permitir subyugarse las necesidades o falencias de otros. Entonces, lo vamos a typear aquí. Es la otra parte toral de la ética objetivista. Y eso, amigos, es en esencia la ética objetivista. Yo estoy compartiéndoles este mapa mental y mandándoles el esquema para que les quede, y yo les agradezco mucho su atención. Hemos terminado. Muchas gracias por su tiempo.